Introducción. El misterio de la profecía. Recientemente, una revelación hecha por el Papa generó gran repercusión a nivel mundial, dejando a todos en alerta. En una declaración sorprendente, el pontífice compartió una inquietante profecía sobre el surgimiento del anticristo, que ha inquietado tanto a los fieles como a los estudiosos de las Escrituras. El Papa, con su autoridad espiritual, afirmó que vivimos en un período en el que los signos del fin de los tiempos son cada vez más evidentes. Pero, ¿qué significa exactamente esta revelación? ¿Cómo lo recibe el Vaticano y, aún más ampliamente, la población mundial? ¿Y qué tiene que ver esta profecía con la creciente tensión en Israel, que ya se encuentra en un contexto de crisis geopolítica y religiosa? Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La profecía reveló una profunda conexión entre los acontecimientos actuales y los personajes bíblicos que, según la tradición cristiana, indican la llegada de tiempos turbulentos. El anticristo, que aparece en las Escrituras como una figura de gran poder, manipulador y destructor, tendría señales inequívocas que preceden su llegada. El Papa, en sus palabras, enfatizó la necesidad de discernimiento espiritual ante tales advertencias, sugiriendo que los tiempos son cada vez más desafiantes, tanto física como espiritualmente. Mientras el mundo observa de cerca, es imposible ignorar la creciente tensión en Israel. Este es un lugar sagrado para muchas religiones, y las profecías sobre el fin de los tiempos a menudo hacen referencia a Tierra Santa como un escenario central para los acontecimientos venideros. Israel, punto de encuentro de diferentes conflictos religiosos y políticos, parece convertirse aún más en foco de especulación sobre cómo se pueden estar cumpliendo antiguas profecías ante nuestros ojos. Las palabras del Papa, por tanto, no solo provocan miedo, sino que también incitan a una reflexión profunda sobre el futuro de la humanidad y su relación con lo divino, mientras los signos proféticos se vuelven cada vez más palpables en el escenario actual. El contexto bíblico, el anticristo y sus señales. Para comprender lo que se está revelando, es fundamental que regresemos al origen del concepto del anticristo en las Sagradas Escrituras. El término anticristo aparece más explícitamente en las cartas de Juan, pero su figura se asocia a menudo con la figura descrita en el libro del Apocalipsis. En la tradición cristiana, el anticristo es una figura apocalíptica que aparece al final de los tiempos como líder de un imperio del mal, trayendo caos, desolación y un gran engaño a la humanidad. El anticristo no es visto como una simple figura individual, sino como una fuerza espiritual y moral que se manifiesta a través de acciones que se oponen directamente a las enseñanzas de Cristo. La primera referencia clara al anticristo se encuentra en la primera epístola de Juan, donde escribe: «Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora se han levantado muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la última hora». Primera Juan 2:18. Aquí Juan afirma que la llegada del anticristo es inminente, pero al mismo tiempo advierte sobre la multiplicidad de anticristos que ya estaban surgiendo, siendo por tanto no una sola figura, sino muchas manifestaciones de un espíritu engañador y de oposición al verdadero Cristo. Esta visión de Juan es importante porque indica que la presencia del anticristo no es algo que ocurrirá solo en un momento único, sino que
a lo largo de la historia se manifestará de diversas maneras. En términos más simples, el anticristo puede verse como una personificación del mal, y este mal puede manifestarse de diferentes maneras, en personas, ideologías, sistemas e incluso instituciones que se apartan de las enseñanzas cristianas. Sin embargo, el libro del Apocalipsis, particularmente en Apocalipsis 13, presenta una imagen más oscura y detallada del anticristo, quien es descrito como una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que recibe poder de un dragón, que en el contexto bíblico se identifica como Satanás. La descripción es compleja y llena de simbolismo, pero lo que es importante señalar es que esta bestia representa al anticristo como una fuerza de gran poder político y religioso, cuyas acciones causarán gran sufrimiento a quienes se opongan a su gobierno. Apocalipsis 13:7 dice: «Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación». Este versículo sugiere que el anticristo tendrá poder absoluto sobre el mundo, pudiendo subyugar hasta a los más fieles. A lo largo de la historia, muchas sectas cristianas han interpretado estos signos de diversas maneras. Para algunas tradiciones protestantes, el anticristo es una figura literal que se manifestará como un líder político o religioso que tomará el poder global y engañará a las masas. Estas interpretaciones tienden a enfatizar la centralización del poder en una figura mundial, cuyas acciones violan principios cristianos fundamentales como la humildad y la justicia. Por ejemplo, durante la Reforma, muchos protestantes veían al Papa como una personificación del anticristo, dado el poder y la influencia de la Iglesia Católica en la política y las cuestiones religiosas de la época. Por otro lado, algunas corrientes más modernas, como los movimientos evangélicos y neopentecostales, ven al anticristo de una manera más simbólica, como una representación de las fuerzas del mal que permean la sociedad y los sistemas de poder. Para ellos, el anticristo no sería necesariamente una persona, sino un espíritu maligno que opera a través de diversas figuras y movimientos a lo largo de la historia, especialmente aquellos que buscan centralizar el poder en torno a una única autoridad secular o religiosa. Además, la figura del anticristo también se entiende como una manifestación de apostasía, es decir, la caída de la verdadera fe. Esta interpretación sugiere que el surgimiento del anticristo ocurrirá cuando la gente se aparte de las enseñanzas genuinas de Cristo y se entregue a la idolatría, la mentira y el egoísmo. En pasajes como 2 Tesalonicenses 2:3-4 se dice que el anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios u objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, queriendo parecerse a Dios. Esta visión refuerza la idea de que el anticristo será una fuerza que intentará reemplazar a Dios y distorsionar la adoración verdadera, ofreciendo al mundo una falsa esperanza de salvación. Una de las señales de la llegada del anticristo de las que más se habla es su capacidad para realizar milagros y maravillas. En Apocalipsis 13:14 se dice que la bestia hará grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo ante los ojos de los hombres. Esto lleva a muchos a interpretar que el anticristo podrá engañar a las personas mediante milagros y eventos sobrenaturales, forjando una imagen del poder divino, pero que, en realidad, será una manifestación de engaño. Este poder de engaño se ve amplificado por la adoración de las masas, quienes, en su ceguera espiritual, seguirán al anticristo, creyendo que él es el Salvador que el mundo espera. Las señales del anticristo, por tanto, no se limitan a cuestiones políticas o militares, sino que implican un profundo conflicto espiritual.
El Apocalipsis nos muestra que la batalla final no será solo contra las fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales del mal que buscarán engañar y dominar los corazones de los hombres. Este es el gran desafío: discernir la verdad en medio del engaño, saber distinguir al verdadero Cristo del falso Mesías. Al mirar los tiempos modernos, vemos que muchas de estas señales pueden interpretarse como cumplidas o en proceso de cumplirse. La creciente centralización del poder político y económico en algunas naciones, el control sobre la libertad de expresión y religión, y el uso de la tecnología para el seguimiento y la vigilancia son algunos ejemplos de cómo el anticristo o sus manifestaciones pueden estar preparándose para tomar forma. Además, la popularización de filosofías que predican la negación de Dios y el relativismo moral también pueden verse como señales de que el espíritu del anticristo ya está activo en el mundo. Por tanto, los cristianos de hoy están llamados a vivir en vigilancia y discernimiento. Las Escrituras nos advierten que el anticristo no aparecerá de manera obvia o sencilla, más bien se disfrazará de ángel de luz, engañando incluso a los elegidos si es posible. Mateo 24:24. Este es un llamado a la reflexión y a la preparación, para que los cristianos puedan ser firmes en su fe, reconociendo los signos de los tiempos y permaneciendo fieles a las enseñanzas de Cristo, incluso en medio de las tribulaciones. El anticristo, como figura apocalíptica, no es solo un personaje del futuro, sino una realidad espiritual y moral que siempre ha estado presente y seguirá manifestándose hasta el fin de los tiempos. El papel de Israel en las profecías, la importancia de Israel en las profecías bíblicas es innegable y central. A lo largo de las Escrituras, Israel es retratado no solo como el pueblo elegido de Dios, sino también como el centro geográfico y espiritual para provocar los acontecimientos finales de la historia humana. De hecho, muchas de las profecías relacionadas con el fin de los tiempos, especialmente aquellas que involucran el regreso de Cristo, tienen como escenario principal Tierra Santa, particularmente Jerusalén. Israel no es solo el lugar de origen de grandes personajes bíblicos como Moisés, David, los profetas y por supuesto Jesucristo, sino que también es visto como el escenario donde se desarrollarán los acontecimientos apocalípticos que culminarán con el juicio final de la humanidad. La visión del papel de Israel en las profecías está íntimamente ligada a la idea de restauración y redención, elementos que permean el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para los cristianos, la restauración de Israel es una señal inequívoca de que el fin de los tiempos se acerca. El regreso de los judíos a su tierra prometida y la reconstrucción del templo en Jerusalén son acontecimientos que muchos creen que predicen la segunda venida de Cristo. Estas ideas son especialmente fuertes entre quienes adoptan una visión futurista de la profecía, creyendo que muchos de los eventos descritos en la Biblia aún están por llegar y se cumplirán en los tiempos modernos. El concepto de Israel como lugar profético comienza con las promesas hechas a Abraham, quien recibió la promesa divina de que sus descendientes llegarían a ser una gran nación y poseerían la tierra de Canaán. Génesis 12:1-3. Esta promesa pasó a sus hijos, Isaac y Jacob, y se convirtió en la base de la identidad de Israel como pueblo elegido de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que Dios hizo acuerdos especiales con Israel, quienes, aunque muchas veces fracasaron, nunca fueron abandonados por Dios. El regreso a Jerusalén, por tanto, es visto como el cumplimiento de una antigua promesa que marca el inicio del cumplimiento de las profecías mesiánicas. En términos del cumplimiento de las profecías, el regreso de Israel a su tierra en el siglo XX es visto por muchos
como una señal del comienzo del fin de los tiempos. El Estado de Israel fue proclamado oficialmente en 1948, después de siglos de dispersión y persecución, incluido el Holocausto. La restauración de la nación israelí fue vista como un milagro, especialmente para los cristianos que interpretan la profecía bíblica literalmente. La restauración de Israel, por tanto, se entiende como el cumplimiento de las palabras de los profetas, quienes predijeron el regreso del pueblo judío a su tierra al final de los tiempos. Las profecías que hablan de la reconstrucción del templo en Jerusalén son particularmente intrigantes para muchos estudiosos de la Biblia y cristianos que creen en el inminente regreso de Cristo. En el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén era el centro de adoración y el hogar de Dios en la tierra. Sin embargo, el templo fue destruido 2 veces, primero por los babilonios en el 586 a.C. y luego por los romanos en el 70 después de Cristo. El libro de Ezequiel, sin embargo, habla de un nuevo templo que será construido al final de los tiempos, en un tiempo de paz y prosperidad para Israel, Ezequiel 40:48. La restauración del templo es una señal crucial para muchos cristianos, ya que indica que la venida del Mesías está cerca. Para estos creyentes, la reconstrucción del templo es necesaria para que el anticristo pueda revelarse, como se describe en el libro de Daniel y el Apocalipsis. Así como el anticristo se sentará en el templo y proclamará su divinidad como una falsificación de la verdadera presencia de Dios. La reconstrucción del templo en Jerusalén no es solo una cuestión religiosa para muchos judíos y cristianos, sino también una cuestión política y geopolítica. El monte del templo, donde se construyó el templo original, es actualmente el sitio de la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Esto significa que cualquier paso hacia la construcción de un nuevo templo en Jerusalén sería muy controvertido y potencialmente incendiario, considerando la tensión política y religiosa en Israel y en todo el Medio Oriente. De hecho, la reconstrucción del templo es uno de los eventos más esperados por muchos que creen que precederá a la llegada del Anticristo y la batalla final del Armagedón. Además, la Jerusalén moderna ha sido un centro de conflicto constante. La ciudad es reclamada como capital tanto por israelíes como por palestinos, lo que hace que el escenario sea aún más tenso. Para los cristianos que interpretan las profecías de manera futurista, Jerusalén juega un papel central en el cumplimiento de la profecía del regreso de Cristo. Jesús, en Mateo 24:2, predijo la destrucción del templo y dijo que no quedará piedra sobre piedra de su estructura. Sin embargo, también habló sobre el regreso de la paz y el restablecimiento de un nuevo templo que muchos creen que simboliza la paz mesiánica. La batalla por la ciudad santa, por tanto, se ve como un preludio de los acontecimientos finales que traerán la liberación a los justos y la derrota del mal. El regreso de Israel también está estrechamente relacionado con el regreso de Cristo. En Lucas 21:24, Jesús habla de los tiempos de la gran tribulación para los judíos, pero también predijo que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Muchos cristianos interpretan esto como una predicción de que Israel y Jerusalén tendrían que pasar por dificultades, pero que al final la soberanía de Dios sería restaurada a la ciudad, con la venida de Cristo para establecer su reino. Según esta visión, la restauración de Israel, la reconstrucción del templo y una Jerusalén libre de impurezas políticas y religiosas serán signos de la llegada del reino de Dios y del fin de la batalla entre el bien y el mal. Respecto al papel de Israel en las profecías finales, también es importante mencionar las palabras de los profetas, como Isaías, Jeremías y Zacarías, quienes hablan de la restauración de Israel
y del futuro glorioso de la ciudad de Jerusalén. Isaías, por ejemplo, habla de la Jerusalén del futuro como un lugar de luz para las naciones, Isaías 60, y Zacarías imagina un tiempo en el que Dios se convertirá en rey de toda la tierra, con Jerusalén como su centro de adoración, Zacarías 14. Estas visiones no son solo espirituales, sino que tienen un fuerte componente político e histórico, dado el contexto de sufrimiento y exilio que vivió Israel durante muchos siglos. Para muchos cristianos, la importancia de Israel en las profecías bíblicas va más allá del simple regreso a la tierra prometida. Representa el cumplimiento del plan divino para la salvación de la humanidad. El regreso de Israel a su tierra, la reconstrucción del templo y el restablecimiento de la paz en Jerusalén se consideran pasos esenciales hacia el cumplimiento del reino de Dios en la tierra. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. A medida que los acontecimientos políticos y religiosos en Israel continúan desarrollándose, ¿cómo debemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir? El regreso de Israel, la construcción del templo y los conflictos en Jerusalén son señales visibles e inequívocas de que estamos viviendo un momento crucial de la historia, y la forma en que respondamos a estas señales puede determinar nuestro papel en los acontecimientos que siguen. El Papa y sus profecías, la revelación inesperada, la reciente revelación hecha por el Papa sobre el signo alarmante, ha generado repercusiones a nivel mundial. El pontífice, conocido por su postura equilibrada y serena, hizo una declaración que muchos consideraron una advertencia inminente, algo que tocó las fibras más profundas de la fe cristiana y de los católicos de todo el mundo. Durante una audiencia pública, habló de un signo inesperado y apocalíptico que muchos interpretaron como una referencia al anticristo y a los acontecimientos que precederían al fin de los tiempos, y sus palabras, pronunciadas con la gravedad de quien tiene un profundo conocimiento de la historia y la espiritualidad, generaron un tumulto de especulaciones a todos los niveles, desde los líderes religiosos hasta los más simples creyentes. Esta revelación no llegó de forma aislada. Surgió en medio de una serie de acontecimientos globales que han llamado la atención sobre la creciente inestabilidad política, económica y religiosa. La decisión del Papa de hacer pública esta profecía fue interpretada como un gesto de advertencia, como si quisiera preparar al pueblo de Dios para lo que está por venir. Muchos creen que detrás de esta afirmación hay un intento de advertir al mundo para que se prepare espiritualmente, ya que la profecía del anticristo está directamente relacionada con el gran conflicto entre el bien y el mal. Conflicto que se desarrollará en base a la moral, la fe y las prácticas espirituales. El momento de la revelación fue dramático. En el Vaticano, el Papa, al hacer esta declaración durante un encuentro con otros líderes religiosos y fieles, hizo una pausa en su discurso como si ponderara la gravedad de sus palabras. No dijo exactamente quién o qué sería el anticristo, pero hizo referencia a signos visibles que ya pueden verse particularmente en la forma en que se está distorsionando la moral y cómo los valores cristianos están siendo progresivamente socavados en las sociedades modernas. Ese momento fue más que una simple advertencia sobre el futuro. Fue un llamado a la humanidad, una invitación a despertar la conciencia espiritual de una generación cada vez más distraída por las cuestiones terrenales. La reacción de los medios fue inmediata y a menudo especulativa. Las noticias sobre las palabras del Papa se difundieron rápidamente a través de los canales de noticias internacionales y las interpretaciones de lo que quiso decir fueron variadas. Algunos medios sensacionalistas resaltaron las palabras del Papa con grandes titulares.
buscando amplificar el impacto del mensaje y quizás generando un poco de exageración en relación a lo que realmente dijo. Otros canales de noticias más críticos comenzaron a cuestionar por qué el Papa estaba haciendo tal revelación ahora, en un momento de crisis global, sugiriendo que su intención era política y no solo espiritual. Las especulaciones han generado una ola de debate sobre el papel de la Iglesia Católica en el escenario actual, la influencia del Vaticano en los acontecimientos globales e incluso sobre cómo las profecías bíblicas se relacionan con el creciente caos en el mundo. Mientras tanto, líderes religiosos de diferentes denominaciones comenzaron a expresar sus opiniones sobre la revelación del Papa. Para los católicos más devotos, las palabras del Papa no fueron solo una advertencia, sino un llamado a reforzar la fe y la preparación espiritual, ya que muchos creen que estamos viviendo los últimos días, como lo describen las Escrituras. Para otros líderes cristianos, especialmente de algunas corrientes protestantes, las palabras del Papa confirmaron una serie de advertencias que ya habían sido hechas por otros predicadores y eruditos bíblicos, sobre las señales que indican el inminente regreso de Cristo y el surgimiento del Anticristo. Sin embargo, también hubo quienes criticaron la afirmación, cuestionando por qué el Papa habló de esa manera, sin una explicación más clara o específica de a qué se refería. Algunos incluso sugirieron que la Iglesia Católica estaba de alguna manera utilizando el miedo para fortalecer su control sobre los fieles, jugando con la idea de una amenaza inminente para generar un despertar forzado de la fe. La reacción del público en general fue un reflejo de la diversidad de percepciones sobre el tema. Muchos católicos expresaron una mezcla de miedo y esperanza ante las palabras del Papa. Por un lado, el miedo era evidente, pues la idea de que el anticristo estaba a punto de revelarse generaba un sentimiento de impotencia e inquietud. Pero, por otro lado, el mensaje también fue visto como una oportunidad de renovación espiritual, como una invitación a los cristianos a revisar su vida y buscar una mayor cercanía a Dios, con el fin de prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan. La naturaleza misma de la declaración del Papa, pronunciada con una serenidad imperturbable, pero al mismo tiempo imbuida de una urgencia espiritual, hizo que muchos católicos sintieran la necesidad de reforzar la oración, el ayuno y la confesión, como formas de prepararse espiritualmente. Además, muchos creyentes buscaron orientación en los sacerdotes y líderes espirituales de sus comunidades, con el objetivo de comprender mejor el significado de la revelación del Papa. Para muchos, la idea de un futuro apocalíptico parecía lejana, casi fantasiosa, pero al mismo tiempo, las palabras del Papa encendieron una llama de duda, llevando a muchos a cuestionar lo que realmente está sucediendo en el mundo que los rodea. Las palabras del Papa fueron interpretadas como una forma de iluminar las sombras que se ciernen sobre la humanidad, especialmente en tiempos de incertidumbre como el actual. La crisis climática, las guerras, los conflictos religiosos, las tensiones políticas y la inestabilidad económica son solo algunas de las señales de que la humanidad vive una época de grandes desafíos. El Papa, al hacer su revelación, puede haber insinuado que todo esto no es solo una coincidencia, sino parte de un gran plan divino que se está desarrollando ante nuestros ojos. Por otro lado, quienes se oponen a la Iglesia Católica, especialmente los críticos del papel de la religión en la política global, consideraron la revelación del Papa como un ejemplo de cómo la Iglesia intenta mantener una posición de poder sobre los fieles. En muchos círculos hubo una acusación de que la Iglesia, al emitir estas profecías y acusaciones sobre el Anticristo, buscaba reforzar su control sobre una sociedad cada vez más secular y escéptica.
Para ellos, las palabras del Papa eran vistas como una forma de crear pánico y aumentar el poder de influencia de la Iglesia, algo que ha sucedido a lo largo de la historia, especialmente durante la Edad Media, cuando se utilizaban las profecías y el miedo para manipular a las masas. El impacto global también se sintió en las redes sociales. Comentarios, memes, discusiones e incluso acalorados debates se apoderaron de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram. Muchos se preguntaron qué quiso decir realmente el Papa con sus palabras, y las especulaciones no cesaron. Algunos afirmaron que el Papa estaba siendo demasiado dramático, mientras que otros lo vieron como un guía espiritual necesario para los tiempos venideros. Un elemento importante en la reacción pública fue la idea de que esta revelación reforzó un sentido de urgencia sobre el futuro, y muchos sintieron que el mundo se encuentra en una encrucijada y que el mensaje del Papa podría ser la última advertencia antes de la gran tribulación. Sin embargo, independientemente de las reacciones, una cosa era cierta: las palabras del Papa no pasaron desapercibidas. Tocaron los corazones de millones y en muchos casos provocaron una reflexión profunda sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo y cómo la fe debe guiar nuestras acciones frente a un futuro incierto. El Papa, con su posición de liderazgo espiritual, pareció hacer un llamado para que el mundo vuelva a mirar lo espiritual, para que la humanidad se prepare no solo físicamente, sino, sobre todo, espiritualmente para lo que está por venir. La revelación fue, sin duda, una llamada a la reflexión, una oportunidad para que los fieles y el mundo en general vuelvan a pensar en los verdaderos valores de la vida y la fe en un contexto de creciente agitación. El anticristo puede ser una figura apocalíptica, pero las lecciones que trae son sin duda una invitación para que todos busquemos la verdad y nos preparemos para los desafíos que la vida nos impone. La conexión con el anticristo. El surgimiento de un nuevo orden. Cuando se habla del anticristo, es imposible no abordar la idea de un nuevo orden mundial, concepto que ha generado tanto fascinación como miedo entre los estudiosos de las profecías bíblicas. Muchas de las interpretaciones más comunes del anticristo vinculan su ascenso a la formación de un sistema global unificado, donde el control político, económico y social estará centralizado en una sola figura o entidad, situación que sería capaz de dominar a todas las naciones, incluyendo la creación de un imperio global bajo el liderazgo de una persona o institución que se oponga al reino de Dios. La idea de un nuevo orden mundial está muy ligada a estas visiones apocalípticas, pues muchos creen que el ascenso del anticristo será precedido por un período de caos, seguido de una promesa de orden y paz, una paz falsa que servirá para engañar a las masas. En el centro de esta discusión está la idea de que, para que el anticristo surja con pleno poder, sería necesaria una transformación radical en la estructura actual de la sociedad global. Hoy vivimos en un mundo interconectado, donde las economías están más globalizadas que nunca, y las políticas y los sistemas gubernamentales están cada vez más interconectados. Aunque la idea de un gobierno global unificado se ha especulado durante décadas, se ha vuelto más tangible a medida que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras entidades multilaterales han promovido una mayor cooperación entre las naciones. Para quienes interpretan las profecías apocalípticas de forma futurista, todo esto es un presagio de lo que vendrá. El anticristo, según esta visión, surgirá en este escenario de creciente centralización del poder, ofreciendo una solución a los problemas globales y ganándose la lealtad de muchas naciones hasta que se revele su verdadera naturaleza.
Según la interpretación de muchos estudiosos de la Biblia, esta centralización del poder puede verse como una preparación para el gobierno del anticristo. En el libro del Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis 13, se describe como una bestia con gran poder, que domina a todas las naciones de la tierra. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, símbolos de autoridad global y alianza entre gobiernos. En Apocalipsis 13:7 dice: «Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación». Esto sugiere que la figura del anticristo tendrá la capacidad de unificar al mundo bajo un solo estandarte, gobernando todos los aspectos de la vida humana, desde el gobierno hasta los asuntos espirituales. En este escenario, un nuevo orden mundial sería la base necesaria para el surgimiento de tal potencia. Este concepto de un nuevo orden mundial también está asociado con el control sobre la religión. La profecía describe que el anticristo no solo dominará políticamente, sino que intentará ocupar el lugar de Dios, centralizando el culto a sí mismo y obligando a todos a adorarlo. Apocalipsis nos advierte sobre la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16, 18, marca que recibirán todos los seguidores del anticristo, sin la cual no podrán comprar ni vender. Esto a menudo se interpreta como una referencia al control económico global, donde la tecnología juega un papel crucial a la hora de imponer esta huella. El anticristo, en este sentido, podría utilizar un sistema de control financiero globalizado para garantizar que todos sigan su ejemplo. La idea de un gobierno global que centralice el poder no es solo una concepción religiosa o espiritual, sino también política. Oriente Medio, y especialmente Israel, desempeña un papel central en este escenario. Israel, tierra santa para judíos, cristianos y musulmanes, ha sido un centro de conflicto durante siglos. Las profecías bíblicas suelen asociar los últimos días con acontecimientos que ocurrirán en Israel, particularmente en Jerusalén. La disputa por el control de Jerusalén, considerada la ciudad más santa por varias religiones, ha sido una fuente constante de tensión. Para los cristianos que interpretan las profecías del fin de los tiempos, esto no es solo un conflicto político, sino también una señal de que se acercan acontecimientos apocalípticos. El regreso de los judíos a la tierra prometida y la reconstrucción del templo en Jerusalén se consideran hitos esenciales en el cumplimiento de las profecías del fin del mundo. La creciente centralización del poder en Medio Oriente, con el ascenso de potencias como Irán, la creciente influencia de las potencias globales y el papel fundamental de Israel en la política mundial, son interpretadas por muchos como parte de un plan mayor, una preparación para la llegada del anticristo. Lo que muchos estudiosos de las profecías señalan es que el anticristo, cuando surja, tendrá una fuerte conexión con el Medio Oriente, especialmente con la nación de Israel. De hecho, muchas interpretaciones sugieren que el anticristo se presentará inicialmente como un líder de paz, alguien que resolverá conflictos de larga data en la región, ganándose la confianza de muchas naciones, incluido Israel. Pero esta paz será falsa, una paz que, de hecho, solo servirá para encubrir vuestras verdaderas intenciones. Además, es importante señalar el papel de las organizaciones internacionales y los acuerdos multilaterales en este contexto. En una era en la que las fronteras entre naciones se están volviendo cada vez más porosas y las instituciones internacionales desempeñan un papel crucial en la gobernanza global, muchos creen que estas instituciones facilitarían el surgimiento de una autoridad única, que podría ser el anticristo. El movimiento hacia una mayor cooperación entre países,
la centralización del poder en organismos como la ONU y la creciente dependencia de acuerdos internacionales para resolver conflictos se consideran preparativos para un futuro en el que el liderazgo global estará centralizado. Para quienes ven estas profecías como inminentes, el anticristo no surgirá de un vacío político, sino de una red de alianzas y organizaciones globales que, aunque inicialmente buscan la paz, terminan permitiendo que una figura maligna tome el control. El impacto de la Primera Guerra Mundial y sus implicaciones proféticas. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914 y terminó en 1918, fue un acontecimiento transformador no solo para las naciones involucradas, sino para el mundo en su conjunto. Generó un nivel de destrucción y sufrimiento sin precedentes, causando la muerte de millones de personas y cambiando las estructuras de poder global. Aunque la guerra fue inicialmente motivada por disputas territoriales y políticas entre las grandes potencias europeas, muchos ven este conflicto como la primera señal de que el mundo se dirigía hacia un período de conflicto intensificado, un preludio de los acontecimientos apocalípticos predichos en las Escrituras. Para muchos estudiosos de la Biblia, las grandes guerras, como la Primera Guerra Mundial, están vinculadas a la venida del Anticristo. El libro del Apocalipsis, que describe muchos de los eventos que tendrán lugar al final de los tiempos, habla de una serie de conflictos y tribulaciones globales antes de la manifestación del Anticristo. En Apocalipsis 6, por ejemplo, durante la apertura de los sellos, el caballo rojo, que simboliza la guerra, es liberado sobre la tierra. Apocalipsis 6:4 dice: «Y salió otro caballo rojo, y al que se sentaba sobre él se le dio poder para quitar de la tierra la paz y para matar unos a otros, y le dieron una gran espada». Este versículo puede verse como una descripción de las grandes guerras que ocurrirían antes de la llegada del Anticristo, y muchos creen que la Primera Guerra Mundial fue un reflejo de esta profecía. Aunque la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, dejó un legado que continúa hasta el día de hoy. El Tratado de Versalles, firmado al final de la guerra, estableció una serie de condiciones que, a su vez, conducirían directamente al surgimiento de regímenes autoritarios, como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. La guerra no solo reconfiguró las fronteras del mundo, sino que también desestabilizó a muchas naciones, creando un terreno fértil para el surgimiento de nuevas ideologías y líderes que podrían considerarse precursores del Anticristo. Para quienes interpretan la profecía de manera futurista, estos acontecimientos son vistos como parte de un patrón que se repetirá en el futuro, con el surgimiento de un nuevo líder global, el Anticristo, que como Hitler y otros líderes de la era de la posguerra, utilizará las dificultades políticas y económicas del mundo para ganar poder y controlar naciones. Medio Oriente e Israel. En el escenario de guerra profética, es imposible hablar de grandes guerras y sus vínculos con la llegada del Anticristo sin considerar el Medio Oriente, región central de muchas profecías apocalípticas. Israel, especialmente, es visto como el epicentro del fin de los tiempos en las Escrituras, siendo el lugar de muchos de los eventos importantes mencionados en el Apocalipsis. La Biblia habla de la batalla de Armagedón, que tendrá lugar en el valle de Megido, en Israel, y esta batalla muchas veces se interpreta como el clímax de una gran guerra final, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán directamente. La presencia constante de tensiones geopolíticas en la región, especialmente en relación con Israel, ha llevado a muchos estudiosos a creer que la situación actual en Oriente Medio puede ser una preparación para este conflicto final. No se puede subestimar el papel de Israel en las profecías del fin de los tiempos. El Antiguo Testamento ya predijo que, al final de los tiempos,
La paz y la justicia serían restauradas en Israel, pero esto solo sucedería después de un período de tribulación, en el que naciones poderosas intentarían dominar Tierra Santa. El libro de Ezequiel, especialmente, habla de Gog y Magog, quienes son interpretados por muchos como potencias del norte y del este que se levantarán contra Israel en los últimos días. Ezequiel 38-39. Muchos consideran que las tensiones actuales entre Israel y sus vecinos árabes, así como las amenazas de potencias como Irán, son el cumplimiento de estas profecías que indican que importantes batallas globales comenzarán en Medio Oriente. En particular, la ciudad de Jerusalén es un punto focal de estas tensiones. Las Escrituras describen a Jerusalén como el lugar de muchos acontecimientos finales, incluida la batalla de Armagedón. Jesús, en Lucas 21:20-24, habla de que la ciudad de Jerusalén está rodeada de ejércitos, lo que muchos interpretan como un preludio del tiempo de la gran tribulación. Para muchos estudiosos de la profecía, la creciente disputa sobre Jerusalén, que sigue siendo un punto de conflicto entre israelíes y palestinos, es una señal de que el mundo se acerca a ese momento profético en el que las naciones se aliarán contra Israel y el anticristo se levantará para establecer un falso gobierno de paz. Además, las tensiones actuales que rodean el territorio de Israel y la posible reconstrucción del templo en Jerusalén se consideran a menudo como una señal de que el momento se acerca. La reconstrucción del templo en Jerusalén, tal como se describe en libros como Ezequiel y Daniel, se interpreta como una señal del fin de los tiempos, ya que muchos creen que el anticristo se proclamará como Dios dentro del templo. La lucha actual por Jerusalén, con su importancia religiosa y política, refleja esta inminente batalla espiritual y geopolítica que muchos creen conducirá a la manifestación del anticristo. La relación entre las guerras y el surgimiento del anticristo. La relación entre las grandes guerras, como la Primera Guerra Mundial, y el surgimiento del anticristo es una cuestión central para muchos estudiosos de la profecía. En el contexto bíblico, las guerras son vistas como un reflejo de la creciente presencia del mal en la tierra. A menudo se describe al anticristo como alguien que traerá guerra, destrucción y caos, pero también como alguien que intentará resolver estos problemas ganándose el apoyo de las masas con promesas de paz y prosperidad. La Primera Guerra Mundial, en su magnitud, puede verse como una apertura a esta dinámica, donde el caos global estableció las condiciones ideales para que surgiera un líder carismático pero malvado. Además, la Segunda Guerra Mundial, que siguió a la Primera Guerra Mundial, y los conflictos posteriores, incluidas las guerras en el Medio Oriente, pueden entenderse como una continuación del ciclo de tribulación y conflicto que la Biblia predice para el fin de los tiempos. En Apocalipsis 6:3-4, se desata el caballo rojo de la guerra para quitar la paz de la tierra, y se dice que los hombres se matarán unos a otros. Esto resuena con los horrores de las grandes guerras del siglo XX, incluido el Holocausto y las atrocidades cometidas durante las guerras mundiales. Los acontecimientos actuales, con su constante inestabilidad, pueden verse como una preparación para la gran confrontación final, donde el anticristo surgirá como líder de una falsa paz, manipulando las tensiones globales para su propio ascenso al poder. El anticristo, por tanto, se presenta como una figura que no solo provoca guerras, sino que también promete soluciones, pacificando temporalmente a las naciones en nombre de un orden mundial. La Primera Guerra Mundial y sus efectos posteriores pueden interpretarse como un presagio del tipo de conflictos que conducirán al surgimiento del anticristo, donde las naciones estarán tan involucradas en sus propias dificultades que se volverán vulnerables a la manipulación de un líder carismático que promete lograr una solución global.
solo un símbolo físico, sino también una representación del control que ejerce sobre la mente, el alma y las acciones de las personas. Históricamente, ha habido muchos intentos de interpretar la marca de diferentes maneras, desde un sello literal hasta una representación metafórica de adoración y lealtad. Sin embargo, a medida que las tecnologías avanzan y se integran más en la sociedad, están surgiendo nuevas interpretaciones de lo que podría significar esta marca. Tecnología y vigilancia, el surgimiento de un nuevo tipo de control, el progreso tecnológico de la era moderna ha sacado a la luz una nueva dinámica en materia de control social. Muchos consideran que el uso cada vez mayor de sistemas de pago digitales, identificación biométrica e incluso vigilancia masiva son los primeros pasos hacia una sociedad donde la privacidad y la libertad individual están comprometidas. La tecnología se está convirtiendo en un medio no solo de conveniencia, sino también de control, algo que la Biblia parece haber presagiado en sus profecías sobre el anticristo. En muchos países, ya estamos viendo el aumento de los sistemas de identificación digital, como los chips de identidad y los sistemas de reconocimiento facial, que tienen como objetivo simplificar la vida cotidiana, pero también plantean preocupaciones sobre la vigilancia gubernamental. El concepto de marca puede interpretarse como una forma de identificación digital obligatoria, algo que permitiría a un gobierno o entidad global controlar y monitorear a los individuos de maneras nunca antes imaginadas. El uso de tecnologías de seguimiento de datos personales, por ejemplo, permite a las empresas y gobiernos recopilar información detallada sobre nuestros hábitos, preferencias e incluso nuestras creencias y comportamientos. Con la introducción de las monedas digitales, los pagos mediante chips implantados y los sistemas de reconocimiento facial, la posibilidad de una marca que actúe como una forma de control universal se vuelve aún más plausible. La marca de la bestia, en este sentido, podría ser una tecnología capaz de monitorear, controlar y manipular a los individuos de una manera tan sutil como integral. Imagine un sistema de pago universal que no solo registre transacciones financieras, sino que también almacene datos sobre la ubicación de una persona, sus hábitos de gasto e incluso sus creencias personales. En el futuro, la tecnología podría permitir que el anticristo ejerza un control total sobre los individuos, determinando quiénes pueden participar en la economía, quiénes pueden ser excluidos e incluso quiénes pueden vivir libremente en una sociedad altamente monitoreada. El uso cada vez mayor de tecnologías de vigilancia en el mundo moderno también ofrece una idea de cómo la marca puede relacionarse con el concepto de control global. El uso de cámaras de seguridad, drones y dispositivos de seguimiento masivo ya es una realidad en varias partes del mundo. Muchos países han implementado sistemas de monitoreo digital que recopilan datos en tiempo real sobre los ciudadanos, incluida información sobre su ubicación, actividades diarias e incluso sus opiniones políticas. En un mundo donde la privacidad disminuye constantemente, la marca de la bestia puede verse como una anticipación de este sistema totalitario de vigilancia, donde la libertad individual se vuelve prácticamente inexistente. Identificación digital y control económico global. Una de las cuestiones centrales que rodean la marca de la bestia es su vínculo con el control económico. Apocalipsis 13:17 dice que nadie puede comprar ni vender, excepto el que tiene la marca. Este concepto resuena claramente en la sociedad moderna, donde el dinero físico está siendo reemplazado gradualmente por pagos digitales y criptomonedas. La idea de que la economía global podría controlarse completamente a través de un sistema de identificación digital
que requeriría una forma de marca para que las personas participen en las transacciones, ya no es mera especulación. En muchas partes del mundo, la transición hacia una economía sin efectivo está en marcha, y los sistemas de pago por teléfono y otros dispositivos electrónicos reemplazan cada vez más a los métodos de pago tradicionales. Si en el futuro se impone un sistema universal de pagos digitales, podría ser una forma práctica y eficiente de controlar a las personas y garantizar que todos obedezcan las reglas del sistema global. La introducción de monedas digitales, controladas por bancos centrales y plataformas de pago, puede verse como un paso hacia la centralización del poder económico. En este escenario, la marca de la bestia podría ser una tecnología que combine pago, identificación y control social en un único sistema, donde la libertad de actuar, comprar y vender dependería de la aceptación de esta marca. Un claro ejemplo de esto se puede ver en las iniciativas de moneda digital que están desarrollando los bancos centrales de varias naciones. Algunas de estas monedas digitales están diseñadas para ser rastreables y completamente integradas en el sistema financiero global, lo que permite a los gobiernos y entidades privadas controlar el flujo de dinero de una manera sin precedentes. Al implementar un sistema de pago digital obligatorio, donde los ciudadanos se verían obligados a utilizar una identificación biométrica o un chip implantado para realizar transacciones, se podría establecer una sociedad global de control, donde solo aquellos que sigan las reglas del anticristo podrían participar en la economía. La tecnología como medio de manipulación espiritual. Además del control y la vigilancia económicos, la tecnología también podría utilizarse como herramienta de manipulación espiritual. La Biblia advierte que el anticristo será una figura engañosa, capaz de realizar milagros y prodigios para engañar al pueblo. En una era donde la realidad virtual, la inteligencia artificial y las simulaciones digitales son cada vez más sofisticadas, el anticristo podría utilizar estas tecnologías para crear una ilusión de divinidad, manipulando las percepciones de las masas y engañándolas con señales y prodigios. Imaginemos un escenario en el que los medios, controlados por un sistema centralizado, muestren imágenes de un Mesías que realiza hazañas sobrenaturales, todo ello impulsado por inteligencia artificial y tecnología de simulación. La manipulación de la percepción espiritual sería una extensión natural del control que tendría sobre los aspectos más mundanos de la vida de las personas, como el trabajo y el consumo. Estas tecnologías no solo permitirían al anticristo controlar el comportamiento económico de las personas, sino también manipularlas emocional y espiritualmente. La propagación de ideologías, por ejemplo, podría hacerse de manera mucho más efectiva, utilizando algoritmos de inteligencia artificial que identifiquen las debilidades y necesidades emocionales de los individuos, ofreciéndoles lo que quieren oír y ver, para que acepten la marca sin cuestionar. Este tipo de control psicológico y espiritual sería una forma eficaz de asegurar la total lealtad de las masas. Conclusión: prepararse para los tiempos futuros. A medida que la tecnología continúa avanzando, la posibilidad de un sistema de control global que involucre la marca de la bestia parece cada vez más real. La convergencia de la vigilancia digital, los sistemas de pago centralizados y el control social a través de tecnologías como la identificación biométrica y la inteligencia artificial puede verse como un reflejo directo de lo que está prefigurado en las Escrituras. La marca ya no es solo una cuestión simbólica o metafórica, sino un concepto que podría materializarse de forma muy concreta en un futuro próximo. El anticristo,
Utilizando estas tecnologías, no solo podrá dominar la economía, sino también las mentes y los corazones de las personas, creando una sociedad completamente sumisa a su autoridad. Esto representa un gran desafío espiritual para los cristianos, quienes deben permanecer vigilantes, cimentados en su fe y preparados para los tiempos difíciles que se avecinan. Reacciones espirituales. El impacto en las religiones y comunidades cristianas. La reciente revelación hecha por el Papa sobre la inminente aparición del Anticristo y sus señales alarmantes no pasó desapercibida en las comunidades cristianas de todo el mundo. En un mundo marcado por constantes incertidumbres políticas, sociales y ambientales, la declaración del Papa se convirtió en un punto de profunda reflexión y fuente de gran preocupación para muchos creyentes. El impacto de esta revelación en las diversas denominaciones cristianas ha sido inmenso, generando una variedad de reacciones espirituales que van desde una renovación del fervor religioso hasta una sensación de miedo e incomodidad. Mientras los cristianos buscan respuestas sobre cómo prepararse para los tiempos que parecen acercarse. Para muchos, este mensaje profético no es solo una advertencia sobre el Anticristo, sino también un llamado a fortalecer su fe, practicar más activamente las virtudes cristianas y buscar la protección divina a través de la oración. La reacción de las comunidades cristianas. Un llamado al despertar espiritual. En diferentes partes del mundo, la reacción de las comunidades cristianas a la revelación del Papa fue de inmediata movilización espiritual. Para muchos, las palabras del Papa sobre los signos del Anticristo fueron interpretadas como un llamado a la vigilancia y al fortalecimiento de la fe. Las iglesias, especialmente aquellas de tendencia más conservadora, vieron en el mensaje papal una confirmación de las antiguas profecías sobre el fin de los tiempos, que siempre han sido parte central de sus enseñanzas y enseñanzas esotéricas. Estos grupos sintieron que la revelación sobre el Anticristo y los signos apocalípticos indican que la humanidad se acerca al fin de una era, y que, como cristianos, es imperativo estar preparados espiritualmente para lo que está por venir. Esta preparación espiritual, para muchos, no se limita a la introspección personal o a la reflexión sobre la fe, sino que incluye acciones prácticas. Iglesias y líderes espirituales de diferentes denominaciones comenzaron a realizar servicios, misas y reuniones especiales de oración para proteger a las comunidades contra el mal y pedir sabiduría ante futuras adversidades. La oración se convirtió en un componente central de estas actividades. Muchas iglesias realizaron vigilias de oración, donde los creyentes se reunieron para orar por protección de la influencia del mal y por fortalecer la fe en tiempos difíciles. Para muchos, la oración no era solo un medio para acercarse a Dios, sino también una forma de resistencia espiritual, de preparación para enfrentar las fuerzas que, según las profecías, se intensificarán a medida que se acerque el Anticristo. La creciente búsqueda de protección espiritual. En un contexto de creciente incertidumbre y desconfianza, la búsqueda de protección espiritual se ha intensificado en muchas comunidades. Desde un punto de vista teológico, la oración por la protección divina ha sido una respuesta natural al creciente sentimiento de vulnerabilidad frente a fuerzas desconocidas. Para los cristianos, una de las formas más poderosas de prepararnos para tiempos difíciles es fortalecer nuestra relación personal con Dios a través de la oración ferviente. Muchas comunidades, especialmente aquellas ubicadas en países de fuerte tradición católica y evangélica, comenzaron a organizar eventos de oración colectiva, donde el énfasis estaba en pedir la intervención divina para evitar que el mal se extendiera y lograr que la luz de Cristo prevaleciera sobre las tinieblas. Este impulso a la oración colectiva reflejó la creciente necesidad de unidad entre los fieles, especialmente
frente a una situación global de creciente desorden. Además de las oraciones tradicionales, muchas comunidades cristianas han comenzado a revivir antiguas prácticas de intercesión, como las novenas y las oraciones de protección. Las novenas, que son oraciones que se ofrecen durante 9 días consecutivos, se han vuelto especialmente populares y se centran en pedir la protección de Nuestra Señora, los ángeles guardianes y los santos protectores. Además, las oraciones de protección contra el mal, como la oración de San Miguel Arcángel, se han vuelto más comunes, siendo recitadas con mayor frecuencia por creyentes que creen que la intercesión divina es esencial para alejar las fuerzas del mal asociadas con el anticristo. Muchas comunidades también comenzaron a utilizar símbolos religiosos, como crucifijos e imágenes de santos, para protegerse espiritualmente. La creencia en el poder de los objetos sagrados, como reliquias y medallas, revivió en muchas regiones como una forma para que los fieles se sintieran mejor protegidos contra los peligros espirituales que pudieran surgir. Las iglesias y los templos se convirtieron en puntos de referencia para la acogida espiritual, ofreciendo un espacio seguro donde las personas podían expresar sus inquietudes y buscar la fuerza divina. El papel de las iglesias evangélicas, intensificación de las oraciones intercesoras. Si bien las iglesias católicas se centraron en oraciones más tradicionales, las iglesias evangélicas también respondieron rápidamente a la revelación del Papa, con un aumento significativo de las oraciones intercesoras. En muchas de estas comunidades se ha fortalecido la creencia en el poder de la oración personal y colectiva para transformar situaciones. Las iglesias evangélicas celebraron servicios de oración dedicados a pedir protección contra el anticristo y a garantizar que los fieles permanecieran firmes en su fe ante la creciente presión de las fuerzas espirituales del mal. La reacción de las iglesias evangélicas también reflejó un fuerte deseo de renovar su compromiso con las enseñanzas de Cristo. La idea de que el fin de los tiempos está cerca ha llevado a muchas de estas congregaciones a enfatizar la necesidad de una vida cristiana justa y un retorno a los valores bíblicos como la santidad, el arrepentimiento y la vigilancia espiritual. La predicación en las iglesias evangélicas comenzó a enfatizar que, para resistir las tentaciones del anticristo y prepararse para los desafíos venideros, los cristianos necesitarían fortalecer su fe, estar en constante oración y dedicarse a practicar la palabra de Dios. Reacciones en comunidades cristianas vulnerables, miedo y esperanza. En muchas comunidades más vulnerables, que enfrentan desafíos económicos, sociales y políticos, la revelación del Papa tuvo un impacto aún más profundo. Aquellas regiones del mundo que ya enfrentaban problemas de pobreza, opresión y conflictos locales, vieron las palabras del Papa como un reflejo de sus propias realidades. En un escenario global de creciente inestabilidad, la promesa de un futuro apocalíptico generó tanto una sensación de miedo como de renovación espiritual. Para estos grupos, el surgimiento del anticristo no era solo una preocupación religiosa lejana, sino una realidad posible, dada la inestabilidad y las tensiones que experimentaban en sus propios contextos locales. En muchas de estas comunidades, la fe se ha convertido en un ancla y la oración es una forma de sentirse protegido en medio de un mar de incertidumbre. Las prácticas de oración colectiva se intensificaron, con reuniones de oración que a menudo duraban horas, con cánticos, intercesiones y momentos de meditación. Estas prácticas no solo tenían como objetivo reforzar la conexión espiritual, sino que también sirvieron como una forma de resistir el miedo y la ansiedad que generó la revelación del Papa.
Las comunidades cristianas vulnerables también han comenzado a adoptar posturas más activas para fortalecer su fe, y los líderes religiosos han intensificado sus predicaciones sobre la importancia de la preparación espiritual. En un esfuerzo por enfrentar el miedo al anticristo y el caos global, muchas iglesias comenzaron a brindar apoyo psicológico y espiritual, ayudando a los creyentes a lidiar con la ansiedad y la inseguridad, mientras al mismo tiempo enfatizaban que la fe en Cristo es la clave para enfrentar cualquier adversidad, ya sea espiritual o física. La reacción de los cristianos y la preparación espiritual para el futuro. Con la creciente sensación de que los tiempos se acercan, muchos cristianos, especialmente los más devotos, han comenzado a dedicarse más intensamente a la práctica espiritual. La preparación para tiempos difíciles no se limitó solo al campo de la oración, sino que también implicó un cambio de estilo de vida. Muchos creyentes comenzaron a profundizar en las enseñanzas bíblicas, tratando de comprender mejor los signos de los tiempos y cómo pueden protegerse espiritualmente. Esto implicó, para algunos, un regreso a las Escrituras, meditando en pasajes como Mateo 24, que habla de las señales del fin de los tiempos y de la necesidad de una vigilancia constante. La preparación espiritual también fue vista como un movimiento para reforzar la solidaridad entre los cristianos. Muchas comunidades cristianas, al darse cuenta de que podrían estar en un periodo de tribulación inminente, comenzaron a centrarse no solo en su propia protección, sino también en apoyarse mutuamente. Fortalecer la caridad, ayudar a los necesitados y cuidar a los más vulnerables se ha convertido en una prioridad para muchas congregaciones. La idea era que, fortaleciendo la fe individual y colectivamente, sería posible resistir los tiempos de tribulación que, según las profecías, estaban por venir. Así, las reacciones espirituales a las revelaciones del Papa pueden verse no solo como un momento de advertencia, sino también como una oportunidad para renovar la fe, para una búsqueda más profunda de protección espiritual y para una unidad más fuerte entre los cristianos. Las palabras del Papa, aunque entrañaban una advertencia urgente, también sirvieron para reavivar la llama de la esperanza, mientras los fieles se unían en oración, buscando la protección de Dios ante los tiempos difíciles que se avecinaban. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre, Señor, de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.